Hola a todos. A mí me gusta empezar siempre con la primera conversación que mantuve con mi madre cuando me preguntó una vez terminado COU que qué quería hacer con mi vida. Entonces yo era un chico de Ceuta, con 17 años, y mi madre me acorraló. Ya llevaba todo el verano más o menos esquivándola, pero de pronto me acorraló y me dijo, tú has acabado COU, ¿qué quieres hacer con tu vida? Y me tuve que armar de mucho valor y decirle, pues quiero ser actor y si puedo, pues dirigir, dirijo. Y la tipa cogió el mando de la tele, encendió la tele, puso la primera, me dijo, ¿la ves bien? Sí, sí, sí. Pasó a la segunda. ¿Te has fijado bien? Sí. Antena 3, Tele 4, Tele 5, hasta la sexta. Y cuando ya pasó la sexta, apagó la tele y me dijo, ¿has visto algún moro ahí? Le digo, no, mamá. Me dijo, pues vas a ser el primero. No va a ser fácil. No lo digo para desanimarte, pero que sepas que empiezas a -1000. Y si tú te vas a dedicar a esto, te vas a encontrar con muchos nos, con muchos problemas, porque no hay precedentes en tu trabajo. Entonces, lejos de desanimarme, a mí de alguna manera mi madre me inyectó como una especie de vacuna contra la frustración. Nos atacan. Lo digo porque en vuestra profesión, todos, no solo yo por ser moro en su momento empezaba a -1000, pero que todos empezáis con -1000. Pero cuanto antes lo asumáis, más fácil va a ser lo que viene. O sea, si empezáis a quejaros, ¡ay, esto es muy difícil, esto es complicado, es un mercado volátil, no sé qué, no sé... Evidentemente. Y es tan inestable como lo era hace 20 años. Y es tan complicado, pero si hay una vocación detrás, siempre valdrá la pena. Siempre. Siempre. Y he pasado etapas de mi vida que he sido albañil, que he sido camarero, que he sido 20.000 cosas. Pero esas 20.000 cosas, todas al fin y al cabo, han sumado a lo que soy como profesional. Lo digo porque quiero desmitificar por una parte lo que es este oficio, pero también darle su auténtico valor. A mí este oficio me da mucho placer. Yo trabajo 4 o 5 días al mes y el resto del tiempo es para mí. Y me da para vivir tranquilamente. Me da un caudal de tiempo y de vocación bastante interesante. Yo el sábado volví de estar rodando 3 semanas en Tenerife con mi hija. Para mí ha sido una experiencia acojonante. O sea, he disfrutado durante 3 semanas de mi hija adolescente de 16 años, que normalmente viven en su mundo, y de pronto hemos tenido la oportunidad de trabajar en algo fascinante durante 3 semanas. Lo digo porque este trabajo, si te enamoras de este trabajo, es muy bonito. Si te enamoras de ti mismo dentro de este trabajo, tienes un problema. Supongo que algunos de vosotros habréis visto Élite, la serie. Pues yo coincidí con una hornada de chavales jóvenes que eran lo primero o lo segundo que hacían. Y de pronto, después de la primera temporada, todos tenían 5 o 6 millones de seguidores. O sea, su vida cambió radicalmente. O sea, en cuestión de una temporada, vi como esos muchachos, muchos de ellos perdían el pie. O sea, ese éxito tan multitudinario y tan universal, de pronto, la verdad es que les costó metabolizarlo. O sea, noté cómo algunos perdían el pie, como el éxito sobrevenido así muy desbordante es muy guay, pero también es muy peligroso. Yo, como siempre me he movido en la zona templada, pues he visto a muchos pasar muy rápido. Y después de 25 años en este oficio, creo que es interesante estar enamorado del oficio, no estar enamorado de ti mismo dentro del oficio. Y hasta ahí mi rollo. A partir de aquí, abro la veda para que preguntéis. De uno en uno, ¿eh? ¿No hay curiosidad de nada? ¿Cómo te diste cuenta de que te gustaba?
porque cuando jugábamos con mis amigos y me pegaban un tiro, yo era el que mejor se moría. Paradójicamente es así, ¿eh? Ese es lo que recuerdo como el inicio de todo. Y casualmente creo que soy el actor español que más han matado en la ficción. Fuera coña, ¿eh? Creo que la última vez, esta última, en Tenerife, de este último rodaje, era mi muerte número 39. Sí, sí, como hago muchos terroristas y muchos narcotraficantes, pues al final normalmente los matan. Buena pregunta. ¿Cómo sientes, o sea, tu creatividad? Al final, o sea, yo creo que ser actor conlleva tener mucha creatividad. ¿Cómo de libre te sientes tú cuando haces un trabajo? O sea, ¿dónde ves que te permiten llevarlo a tu terreno? ¿O sientes que simplemente igual te dan un guión y tienes que seguirlo a rajatabla? Pues es muy buena pregunta también, ¿eh? Es muy buena pregunta. Primero, en definir lo que es tu libertad trabajando, ¿vale? Pues, tú puedes encontrarte un director que te dice que respetes hasta las comas del texto, que la forma es así. Aún así, tú tienes la libertad de escoger desde dónde emites ese mensaje. O sea, es la misma frase, con la misma coma, con la misma tal, pero tú la puedes emitir desde la ironía, o desde la frivolidad, o desde muchos otros sitios. De hecho, lo fascinante de la interpretación no es lo que muestras, es lo que tapas. Voy a un ejemplo muy burdo, ¿vale? Porque el día de mañana os vais a encontrar con actores y necesitáis un lenguaje para hablar con los actores. Los actores requieren un lenguaje concreto, como mínimo de saber cómo funcionan sus neuras. A ti te piden que hagas de borracho, y un actor mediocre lo primero que va a hacer es ¡yo soy un borracho! Y va a ir a la caricatura, inevitablemente, porque va a ir a mostrar que es borracho. Pero si tú vas al contrario, a tapar, ¿qué hace un borracho cuando está con gente? Intentar que no se le note que está borracho. Entonces yo controlo, aunque hablo contigo, pero yo controlo. ¿Entiendes? Y este es todo borracho, no es el mismo de antes. ¿Lo pilláis más o menos? Otra pregunta. Bueno, muchas veces en las series españolas los personajes árabes los marcan en el cliché de terrorista, narcotraficante. ¿Cómo se convive con eso? Pues no te quedan más cojones. Por suerte la cosa va cambiando, muy lentamente, pero la cosa va cambiando. Pero incluso cuando te dan un personaje que es absolutamente cliché, el más cliché, tú tienes un margen de maniobra para humanizarlo. Y tú como actor te dicen o te enseñan, si juzgas a tu personaje, no lo vas a poder interpretar bien, no vas a poder ser honesto. Tienes que quitarte los prejuicios. Y eso, como ser humano, a este señor que se llama Widar Abdelatif, le ha venido muy bien. Yo he aprendido mucho de todos los terroristas, pederastas, asesinos que he interpretado, porque me han obligado a desmontar mi juicio, a concebirlo desde otro lugar. ¿Que es una putada que te den clichés? Sí, pero también está en tu reto en convertir ese cliché en algo más. No sé, el personaje de Élite, tal como estaba escrito, era un personaje estanco, rígido, tal, pero tal como se lo fui proponiendo al director, me fue dando como un margen de que este hombre... Porque Ramón Salazar, el director, me dio una clave en la primera conversación, y es que de todos los padres de la serie, estos eran los que más amaban a sus hijos. Y yo me aferré a eso, como diciendo, es que aquí está la beta de mi personaje. Entonces, cuando llegué a él, le dije, este tío tiene que aprender de sus hijos. Tiene que aprender que son otra generación, tiene que aprender que su hijo es gay y lo tiene que amar tal cual. Tiene que aprender que su hija tiene las inquietudes de una chica de hoy en día y él tiene que aprender de ellos. Y me lo compró. Y para mí fue muy bonito durante 3 temporadas hacer ese personaje. A la tercera temporada ya estaba aburrido y me fui a hacer teatro y a otra cosa mariposa.
y luego en la 7ª y 8ª hice una sesión que yo no quería y me ofrecieron la intemerata de dinero y dije, bueno, pues si no hay más remedio. ¿Alguna vez has rechazado algún papel por...? Sí. Me llegó un guión que me querían para hacer un episódico de Jim Tony. Y cuando lo leí, me resultó tan ofensivo que llamé a la productora y les dije, no es que no lo vaya a hacer, es que si lo hacéis así, os denuncio. Directamente os denuncio. Y lo eliminaron. Pero es que era vejatorio a un nivel... No sé, os pongo un ejemplo, ¿vale? En los 90 se emitió una serie en televisión española que se llamaba Máquina Baja y uno de los personajes es el Moro Mielda, ¿vale? Y se emitió hasta que una asociación islámica de Ceuta elevó una queja a Televisión Española y lo quitaron de la programación. Yo estoy seguro de que aun en esa época no se hubiesen atrevido a poner un negro mielda, un gitano mielda, o un catalán mielda, un vasco mielda. No se hubiesen atrevido porque es políticamente incorrecto, pero el moro está como por debajo de esa categoría. Entonces sí que creo que hay que tener cuidado en la cultura, en lo que representas, en lo que haces, de defender tu personaje desde un lugar humano. No digo de que mientas, un terrorista es un terrorista, pero tienes que poner sus motivos reales. Nadie se hace terrorista por un arrebato de maldad. Pero yo entiendo que hoy un niño palestino es que es comprensible que sea terrorista, porque es su forma de defenderse. Es su forma de defenderse. No tiene alternativa. No tiene otra opción. Y eso hay que contarlo también. Hay que contar esa parte de la verdad. No humanizar a los salvadores y interpretar malos maniqueos. De hecho, no hay malos y buenos, hay distintas visiones. Un terrorista se ve a sí mismo como el Che Guevara. Un tipo de Al-Qaeda se ve a sí mismo como un tipo como el Che Guevara, totalmente. Porque es su lucha. Si tú eres iraquí y en la última guerra se han cargado a 1.200.000 iraquíes, tú hacia los americanos no vas a tener ninguna simpatía. Es lo normal. Lo que pasa es que la historia la cuentan los vencedores. Esa es mi visión. Pero vamos, estoy dispuesto a debatir. De ese fondo de allí me gustaría alguna pregunta, porque hay un coloquio abierto del que nos tenéis totalmente... Estamos hablando si has notado diferencia entre, o sea, me imagino que los papeles y los campos también como que te llegan a ti. Entonces, ¿se nota diferencia entre los papeles que te ofrecían cuando empezaste tu carrera y los que te ofrecen ahora? Sí, sobre todo en teatro ha habido propuestas muchísimo más arriesgadas, más valientes. En teatro, la mayoría de los personajes que he interpretado no son moros. Y eso el teatro me lo ha dado mucho antes que la ficción. Sí, ahora en la última peli de Achero Mañas, soy Rodrigo García, que soy comisario de policía. En otras cositas que ya te van ofreciendo otras cosas distintas. Lo que sí noto a mi edad es que muchos papeles no los hago por casting, sino porque directores me piden directamente. Y eso sí que es verdad que te da como una sensación de estar eligiendo. Cuando haces un casting, tú lo haces y a ver si hay suerte y tal. Y si te lo dan, pues ya decides si lo haces o no. Y normalmente, después de hacer un casting, te cuesta más decir que no a determinados papeles. Pero cuando te los ofrecen así, tú los lees y tal, y si no tienes el cuerpo para fandango, pues dices, paso, corro turno. Pero eso es en lo que más noto la diferencia, vaya. Oye, ponedme en un compromiso, hacedme alguna pregunta comprometida. Algo que me sienta, que me incomode. Esta no es comprometida, es una... Hay profesores de actuación que te enseñan a actuar, por ejemplo, tienes que estar triste, te enseñan a actuar desde tu tristeza. Y hay otros que están totalmente en contra de eso, que dicen, no, tú eres el personaje, intenta canalizar la tristeza de esa persona. ¿Tú cómo lo haces?
O sea, ¿utilizas tu propio sentimiento? Yo creo que hay un mogollón de métodos, todos legítimos, que uno le pueden ser más útiles o menos útiles, pero siempre tienes que encontrar tu método dentro de los métodos. De hecho, en distintas épocas de mi vida he sido más adepto de un determinado método que de otro, y ahora estoy en un punto que veo más mérito en desaprender que en aprender. Hay una cosa muy bonita y es la de entregarte limpio a este juego. Si controlas técnicas, sabes que si la inspiración no acompaña, tú utilizando la técnica sales del atolladero, pero lo interesante es entregarte al juego. Y entregarte al juego, cuanto menos cosas preconcebidas tengas, mejor. Tú estudias, tu personaje, hay un trabajo antes de entrar al set, pero una vez que dice el motor, es entregarte a jugar. Y estar fresco a lo que tu compañero te dice, estar con una escucha activa, estar vivo ante lo que te ocurre. No ir a exhibir técnica ni nada de eso. Yo creo que todos los métodos están bien, pero tienes que hacerlos tuyos. Si no lo haces tuyo, simplemente eres una persona obediente. Creo que quizá lo más revolucionario que he vivido yo en mi interpretación, y esto es gracias a directores de teatro muy buenos que te hacen pasar de dimensión, lo interesante no es lo que muestras, lo interesante es lo que ocultas, porque eso es lo que hace que las personas tengan misterio. No que vayan exhibiendo lo que son, sino lo que tapan de lo que son, lo que no muestran de lo que son. Y entonces ya ahí el espectador ya es un espectador activo, ya lee entre líneas, ya intuye lo que no se ve. Y esas son para mí las interpretaciones complejas. Aparte de que las emociones funcionan como las fuerzas en la naturaleza, funcionan por parejas. Si tú sientes en un momento dado miedo, también sientes el impulso de ocultar que sientes miedo. Entonces, estas dos fuerzas juntas te van a dar una interpretación mucho más rica que una interpretación que solo se basa en una sola emoción. Si tú tienes miedo y solo muestras miedo, la interpretación es muy primaria. Pero si tú sientes miedo y lo que haces, a pesar del acojone, es mostrar una cosa de mantenerte ahí, pues hay una lucha que al espectador le resulta muy rica. Son 5 pavos, ¿eh? Bueno, has trabajado en grandes producciones como pues puede ser Élite o algo. The Crown es lo más grande que he hecho. Y está claro que el éxito de esta producción pues también está dentro, pero mi pregunta va más enfocada en con qué es con lo que se queda del día a día, de trabajar, de ese camino hasta llegar a la meta. Este trabajo da mucho placer, ¿eh? Me refiero, cada rodaje acabas haciendo una familia, vives muy intensamente con ellos. Hay personas que a lo mejor las has visto 3 veces en 12 años, pero se te ilumina la cara al verles y a ellos se les ilumina la cara al verte a ti. Eso es impagable de este oficio. O sea, esta gente que te acompaña en el camino y lo vives, cada rodaje tiene una historia. Hasta los peores los recuerdo con cariño. Hasta en algunos que han sido duros, los recuerdas todos con cariño. En eso, este curro es maravilloso. No es el sueldo, es otra cosa. El sueldo está muy bien, pero si me tocara la lotería primitiva mañana y tuviera 50 kilos en el banco, yo seguiría actuando, seguiría dirigiendo, seguiría escribiendo, porque es muy placentero, es algo que de verdad le da sentido a mi vida, le da un sentido rico a mi vida. A lo largo de tu carrera, ¿qué sientes que te ha enriquecido más personalmente, no tanto profesionalmente, sino personalmente, el teatro o el cine? Ay, estamos que si queremos a más a papá o a mamá. Hostia, te voy a dar una respuesta, una explicación que le di a mi hijo. Mi hijo tiene 19 ahora, es actor también. Y a los 16 me preguntó sobre el teatro, porque en el teatro se gana muchísimo menos dinero, pero es mucho más satisfactorio. Y se lo expliqué de la siguiente manera. Se lo expliqué con la sexualidad del león
y con la sexualidad tántrica. Fíjate que la cosa puede parecer remota, pero me explico, te lo desarrollo. El cine, tienes una acción y un corte que dura alrededor de 1,5 minutos, 2 minutos, y ahí tienes que estar totalmente metido. En cuanto dicen motor, tú estás metido, arrancas en frío, ¿no? Corten, ¿vale? Es como la sexualidad de un león, que puede echar 60 polvos en un día, pero son de 1,5 minutos, que tiene su gracia. Pero el teatro es un solo polvo, pero que dura 1 hora y media. Entonces, en ese polvo te da tiempo a despegar despacio, a volar, planear, hacer piruetas, vueltas con tirabuzón, y luego aterrizas cuando todo está recorrido. ¿Te sirve la metáfora? Pues es lo más preciso que puedo ser explicándolo. Espera, para no repetir... Sí. De los proyectos que has dirigido, ¿cuál crees que representa un director? Manspreading. Manspreading es un corto que va sobre el micromachismo del espatarramiento en los transportes públicos. Si queréis luego lo vemos, ¿vale? Y es mi trabajo más satisfactorio porque, primero, lo hice porque quise, que eso ya de por sí es un motor súper interesante, y segundo, porque cogí a toda la gente que hicimos en el 2007 el corto de Salvador, con el que ganamos un Goya, lo reuní de nuevo a todos y nos metimos en un tren a rodar otra vez. Entonces había como cierta cosa de celebración. Entonces, egoístamente, en lo humano fue muy bonito, fue precioso. Y luego formalmente también me gusta porque están, como que notas que estilísticamente te has simplificado mucho. Antes me hubiese complicado mucho más la vida y ahora simplemente me centré en la historia y la historia se fue proveyendo de lo que necesitaba. Y fue guay, cuando nos preseleccionaron en la shortlist de los Oscar, me dio un subidón tremendo. Era como, hostia, pues si esta cosa está hecha entre amigos. Y de pronto tuvo un recorrido muy interesante. Sí, ¿hay algún tipo de error que todavía no has interpretado y te gustaría mucho hacer? Muchísimos, muchísimos. Me gustaría hacer una comedia romántica, me encantaría. Que es lo que más detesto de ver, pero me encantaría. Me encantaría. Un musical. Hostia, me encantaría. O sea, aún con todo el riesgo que tengo de hacer el ridículo, pero vamos, lo intentaría como un talibán. ¿Cómo crees que ha cambiado la industria desde que empezaste hasta ahora? O sea, ¿sientes desde el racismo, sientes que estás en una mejor posición y crees que es porque ya se conoce tu nombre o crees que es porque de verdad ha cambiado la cosa? Por las dos cosas, por las dos cosas. Primero, yo me noto más posicionado en la industria y de hecho a mí es muy normal que si hay algo relacionado con los árabes, con lo árabe, con lo islámico, el director o el guionista me llame para consultarme cosas, porque ninguno de ellos entiende mejor esta cultura como yo, porque me he criado en ella. Mi padre era un imán, era un cura musulmán. Yo tengo una formación islámica muy potente. Entonces, por ese lado sí que noto que mi criterio se respeta y se valora. En esta última película que hemos estado haciendo en Canarias, prácticamente se me consultaba cada cosa que tenía que ver con el tema. Y eso. El conocimiento, porque hay muchas veces que la gente peca de no, de utilizar términos o de meter culturas que realmente no conocen y se acaban equivocando. Sí, mira, me acuerdo, una anécdota. Me contratan para hacer 2 capítulos de La Reina del Sur y me atravieso el mundo hasta Colombia. Y cuando llego ahí, me dicen, ¿tú sabes turco, no? Y de pronto dice, perdón, yo sé árabe. Los turcos no son árabes, los turcos son turcos, hablan turco. Igual que los iraníes no son árabes, son persas, hablan farsi. Sí son musulmanes, pero no son turcos. Y ahí les ves a los pobres señores buscando un tipo que sepa turco y que me lo enseñara los textos a toda hostia en una semana. Pero hasta ese punto llega el desconocimiento, ¿no?
Tú tenías una pregunta. Que si en algún momento te has sentido no querías dejar la interpretación, pero que ese momento donde dices a lo mejor no valgo para esto y tienes tenido el síndrome del impostor, y si lo has tenido, si a día de hoy lo sigues teniendo. Con eso tienes que convivir siempre. Con eso tienes que convivir siempre y además que creo que es bueno. Creo que es bueno. Yo hice una obra de teatro y tuve la suerte de trabajar con Juan Calot, que es un tipo que no conoceréis nadie, pero en la historia del teatro español este tío es un crack. Este tío es un crack que ha trabajado con los mejores y todos los actores los respetamos como una divinidad. Y Juan Calot, me acuerdo que en nuestra función 135 de Tierra del Fuego, antes de entrar a escena, yo estaba cagado siempre, siempre. O sea, no hay función a la que yo haya entrado, siempre entraba acojonado. Luego ese miedo se va disipando a medida que te pones a funcionar, ¿no? Y me acuerdo que en la función 135 le digo, esto siempre es así. O sea, yo tengo que pasar esta neurosis antes de pisar el escenario siempre. Y el tipo con toda la tranquilidad me dijo, el día que no lo sientas, retírate. El día que no sientas ese vértigo, es que tú ya has dejado de respetar este trabajo. Y hay que aceptarlo. Forma parte de nuestro curro. No, mi trabajo no es luchar contra el miedo. Es que me sea útil. Es casi que es un consejo que sirve para la vida incluso. Evidentemente vivo constantemente con incluso cuando te entregan premios, tal, es una cosa extraña. O sea, al final soy un trabajador, soy como un carpintero que de pronto hace un trabajo de carpintero y le dan un premio por ser muy buen carpintero. Y eso me ayuda a llevarlo bien, de ser un buen currante, un buen artesano. Que ahorita ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue? ¿Te formaste de alguna manera? ¿O cómo fue el hecho de lanzarte un poco a... ¿Sabías que querías...? Os tengo que contar cómo empieza toda mi formación, porque es para una historia. Me cogí un trozo de Shakespeare para las pruebas de acceso a la RESAD en Madrid y lo hice. Y yo venía de Ceuta con un acento andaluz súper cerrado, súper cerrado. Entonces me puse ahí a hacer mi Shakespeare y lo hice con todo el andalucismo que llevaba en el cuerpo. Y les flipó tanto que me pillaron. Me aprobé y entré. Pero el primer día que entramos a clase, el profesor se dio cuenta de que eso no era una opción estética que ellos cogían, sino que yo hablaba así. Y me dijo, hostia, de saber que era así, no te hubiese aprobado. Pero a cambio te doy la oportunidad en un mes de que te quites el acento. Cuando entras a clase, no quiero acento andaluz. Ese va a ser mi trabajo conmigo. Y me tuve que quitar el acento andaluz en un mes. Y eso te aseguro que fue uno de los trabajos más radicales que he tenido que afrontar como actor. Así empieza mi formación. ¿Una otra pregunta? ¿A qué edad ampliando esto, ¿a qué edad entraste en RESAD? 19. ¿Y lo compaginabas con trabajos? Me buscaba la vida. Trabajé en un VIP, trabajé en un Foster Hollywood, trabajé repartiendo publicidad, trabajé leyendo para un señor que se quedó ciego y no sabía leer en braille, que fue un trabajo muy interesante. Es un señor que durante 8 meses me dio una cultura impresionante. Yo leía para otro y también fue súper interesante. Sí, había una pregunta por ahí, ¿no? Que, a ver, esto es un poco más de opinión personal, referente a un poco pues, todo el mundo artístico. ¿Qué opinas tú del tema de separar al autor de la obra respecto pues, a sus valores, o que es algo de lo que se habla mucho hoy en día? Una pregunta muy interesante. Acabas de abrir un melón guapo. Yo pienso que si una obra es sublime, ganamos todos. Si el autor es un gilipollas, pues al menos ese gilipollas nos ha dado algo bueno. Entonces, sí que creo que una obra relevante o potente la debemos abrazar porque es una
victoria para todos, el talento es talento. ¿Que eso sirva para eximir al autor de algo? No. Si eres un hijo de puta, se te ha de tratar como un hijo de puta. Si eres un machista cabrón, pues eres un machista cabrón. Por ser buen autor, no te hace mejor persona. Si eres un clasista, pues lo mismo. Y yo creo que ahí, no sé, para mí hay personas que me han ido como defraudando progresivamente, entre ellas Woody Allen, por poner un ejemplo, ¿no? Woody Allen era un tipo que yo tenía encumbradísimo y a medida que, sobre todo la última con la postura que ha tenido respecto a Palestina, ya es que lo acabé de enterrar, pero sus obras me parecen buenas. La Rosa Púrpura del Cairo o Misterioso Asesinato en Manhattan siguen siendo películas que yo guardaré siempre en mi corazón. Empezamos aquí a entrar ya... Espera, estaba antes, perdona. Bueno, ahora de Woody Allen, supongo que habrá tenido siempre algún director endiosado o en un pedestal. ¿Con cuál le habría gustado trabajar y con cuál le gustaría trabajar ahora? Muchísimos. Hay muchísimos con los que me gustaría trabajar, conocidos y no conocidos, ¿eh? O sea, hay un director polaco que se llama Andrzej Zulawski, que a mí me vuelve loco. No es un tío que haya tenido una repercusión muy fuerte, pero con ese director me hubiese encantado. Con Paul Thomas Anderson me hubiese encantado. Aquí en España, pues con Sorogoyen me encantaría trabajar. O sea, hay muchísimos autores y directores que me parece que tienen propuestas, no sé, Kusturica, Emir Kusturica, que es un director serbio que me flipa. Pero además son directores que además tienen una forma de ver el cine muy propia. Yo en este oficio ves a muchos muy buenos artesanos, muy buenos profesionales, cada vez son mejores. Los equipos técnicos ahora cada vez son mejores. O sea, he empezado hace 25 años en esto y de hace 25 años ahora los técnicos son infinitamente mejores. O sea, con equipos más pequeños, más tal, puedes hacer cosas más increíbles. Eso es un hecho. Donde veo la diferencia es esos directores que tienen una forma propia de ver la realidad. Entonces, ahí sí que entras en un terreno que está por conquistar. Que tú sabes, acabas sabiendo prácticamente en los primeros 10 minutos de rodaje cómo trabaja cada director. Sabes cómo ha plantado las cámaras y dices, no, este es de un clásico. Un máster, plano contra plano, mancho con escorzo, y esto lo resuelve así. Mientras que ves a otro que dice que no, que hace ensayar hasta que los actores tengan a una determinada temperatura y en esa temperatura empieza a trabajar. Y dices, este trabaja por este lado. Y luego hay otros que trabajan en función de una intuición interna que no es aleatoria, que sabes que esa intuición es muy potente, que su brújula interna, sin necesitar explicarla racionalmente del todo, pero te hacen creer en su forma de ver las cosas y tú te tiras. Esos son maravillosos. Y sobre todo los que disfrutan de lo que hacen. Los directores que disfrutan de su trabajo, te contagian de algo. Los que vais a dirigir, grabaros esto a fuego. El mejor consejo que os puedo dar, si dirigís, es disfrutad como hijos de puta. Disfrutad como hijos de puta. Ese es el mejor consejo que os puedo dar. Porque los directores que disfrutan de lo que hacen acaban contagiando algo al equipo que es intangible, pero que es grandioso. O sea, hay un director, Jorge Sánchez Cabezudo, con él hice La Zona, pero que ha hecho cosas, La Noche de los Girasoles, han hecho Nos encontramos en la otra vida, creo que es para Disney. Para mí, él y su hermano dirigen. Estos tíos son los que mejor se lo pasan en un set de rodaje. Pagaría por estar en un rodaje de esta gente. O sea, es una locura y además siempre acaban pasando cosas que superan lo que estaba escrito en el papel o superan su propia idea, porque generan una atmósfera tan rica y donde como parte de ese engranaje te sientes tan valiente para proponer que de pronto ocurre una alquimia ahí que es mágica. Tu compañero te regala cosas, tú le regalas cosas a tu compañero, el director
intuye algo y te dice, no, 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 potenciame esto que me acabas de ofrecer en este ensayo. Y es un juego de alquimia precioso. Y eso solo lo pueden hacer los directores que disfrutan. Sí que es heavy lo que os estoy diciendo, pero no os olvidéis de disfrutar jamás. Nadal tiene una especie de 2 principios que me encantan, el tenista, que son aplicables a la vida. Él dice, él tiene 2 reglas muy básicas. Dice, en el tenis hay que perdonarse rápido, porque la próxima bola está ahí. Si te quedas pensando en el error, ya no atiendes la próxima bola como toca. La has cagado, la has entendido, a otra cosa. Eso en el cine y en el teatro es imprescindible. Y la otra ley de Nadal es que en el tenis hay que disfrutar hasta sufriendo. Y en el cine y en el teatro, eso es una ley. Hay que disfrutar hasta sufriendo. Hasta en el momento más perro, más tal, hay que saber hacer así y decir, ¡ah, mola! ¿Sabes? Los buenos jugadores de fútbol, supongo que cuando los partidos bragaosos que cuestan y los que ganan con un penalti en el último minuto, son los que más molan al final. Esa actitud no hay que perderla. Es una actitud que te permite seguir disfrutando hasta los lances más jodidos. Yo os veo a los actores como personajes públicos que pueden llegar a influir en la sociedad. ¿Crees que se deberían de posicionar políticamente de forma pública ante ciertas injusticias sociales? Ante un genocidio en vivo, creo que sí. Creo que el que no lo hace es un malnacido. En eso se puede tener una disyuntiva y decir estar a favor de los toros o en contra, estar a favor de la paternidad subrogada o no, tener una opinión o no tenerla, tomar partido. Eso es legítimo, lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Pero que se esté cometiendo un genocidio y uno intente ser equidistante, para mí es una falacia. Esa neutralidad no existe. El ser neutral ahí es ser un hijo de puta. No, creo que no hay... a mí me hiere personalmente que un señor como Almeida, que es alcalde de Madrid, diga, para mí no es un genocidio. No es una cuestión de opiniones, señor. Es una cuestión de... La Corte Penal Internacional dice que es un genocidio. Han matado 200 periodistas que lo han estado contando en vivo. Se está matando a la gente de hambre. Ahí no hay equidistancia, no hay tibiedad. El que no toma partido es porque es un malnacido. Siento, esa es mi visión. Hablando de influencias e influencers, bueno, hoy en día yo he visto muchas películas que muchos influencers se dedican ahora a ser actores también, y que los contratan básicamente por la influencia que tienen en redes, y al final es un poco de intrusismo, ¿no? a la profesión de los actores, como también puede ser una profesión de periodística que entra cualquier persona ya. Entonces, yo no sé qué opinas sobre este intrusismo. Yo pongo un matiz respecto a periodista, ¿vale? Yo creo que sí que el periodismo requiere un criterio deontológico, ¿se llama? Una serie de principios que tienes que adquirir, un sentido crítico que tienes que desarrollar. Ahí, que te metas en el espacio de un periodista, sí que lo veo intrusismo. Pero si tú vas a hacer una peli y te funciona un influencer o te funciona un amateur, para mí no es intrusismo. Si funciona, perfecto. Porque no necesita de un criterio que sepa cuál es la verdad y cuál es la mentira, sino es un juego. Si el tipo es bueno, aprenderá y se mantendrá, pero si el tío no es bueno, lo utilizarán para eso y la vida sigue. Yo hice 8 apellidos marroquíes con Hamza Saidi y la verdad es que fue una experiencia preciosa. Nunca lo concebí como un intrusismo, pero es que para ese personaje era perfecto. Igual que utilizaron a Chiquito de la Calzada para determinadas pelis. Ahí no veo intrusismo, sinceramente. Pero si te metes en una carrera, si te metes a jugar a ser médico sin ser médico, tenemos un problema. Si te metes a hacer de periodista sin ser periodista, tenemos un problema. Al menos lo veo así. ¿Cuál es la parte difícil de ser actor?
lo que no se ve, lo que por ejemplo hay mucha gente que tiene esa profesión idolatrada o que sueña con ser actor o actriz, pero hay cosas que no saben. Primero, tener una tolerancia a la frustración. En este trabajo tienes que tener mucha tolerancia a la frustración. Esto es, tú puedes tener 3 meses en que no paras de trabajar y 8 meses donde no tocas bola. Esos 8 meses tienes que tener como una especie de higiene mental, de no empezar a caer en conductas autodestructivas que de decir, hostia, te impacientas, ya no me quieren, ya no valgo para esto. Es recurrente. Esto es recurrente. Y tienes que aprender a llevarlo. Nunca deja de estar. Lo que sí es verdad es que cada vez tu relación con eso te hace como más sabio, entre comillas. Yo tengo como una ley que no me falla. Cuando no me entra trabajo, la premisa es disfrutar mogollón de mi tiempo. Entonces, cuando no me entra trabajo, hago cosas que normalmente no puedo hacer, hago algún viaje que me mola, y no falla. Siempre, cuando le pillo el puntillo a estar disfrutando mi tiempo libre, me entra trabajo. No falla, no falla. Es, en cuanto me lo pasa, empiezo a pasar bien con mi tiempo, entra curro. Yo he aprendido a llevarlo así. La última vez he estado 4 meses sin tocar bola. Entonces, a partir de los 2 meses ya te empiezan a entrar hormigueos extraños. Es aprender a llevarlo. Y te digo, no aprendí ni en 1 año, ni en 2, ni en 3. Aprendí con el tiempo a llevarlo con otros compañeros que tienen más experiencia. Vas un poco entendiendo lo que es este curro. Y luego la otra cosa es cuando en algún rodaje hay algún ambiente extraño, por ejemplo, un pique entre director y director de foto. Y tú estás ahí en medio de una colisión de egos que ni te va ni te viene, pero te está alterando. O sea, tú cuando presencias una discusión violenta o fuerte en un rodaje, a ti como actor te afecta. Y después de esa bronca, tú tienes que hacer del tipo más risueño del mundo. Ahí a veces es jodido. Porque tienes que volver a tu eje en 0,5 y eso, cuando te alteras, yo, por ejemplo, a mí me afecta la violencia. A mí, aunque la discusión sea entre otros dos que no tengan nada que ver conmigo, pero yo estar ahí, a mí me afecta eso. Y aprender a, como a decir, bueno, hay que volver a un estado de neutralidad, a veces es difícil. A veces es difícil. ¿Cuál dirías que ha sido el mayor momento de inflexión en tu carrera? Que tú lo notes como que ha sido un antes y un después. Pues fue como, hará como unos 10 años y me llamó un director muy potente para hacer un personaje en teatro. Este director se llama Claudio Torcachir y este tipo quizás sea la persona que más me ha influido, no solo como actor, sino como creador o como guionista o como persona que se dedica a un arte. Y este señor creo que es un sabio de este oficio. Un sabio de este oficio donde por un lado te da el valor para desmantelar todo lo que sabes, limpiar tu mirada y volver a mirar. Eso que suena tan tonto, solo los grandes te acaban haciendo entender lo fundamental e importante que es. Porque ese hombre me enseñó a desaprender. Que normalmente tenemos mitificado como el aprender, ir adquiriendo. Vas adquiriendo técnica, vas adquiriendo conocimientos, vas adquiriendo trucos, vas incorporando una serie de cosas que te hacen mucho más funcional para este trabajo. Pero luego hay un momento en que si lo sueltas todo y simplemente juegas como cuando eras un niño, ocurren cosas que tú ni te imaginabas ni concebías. Cuando tu compañero te está hablando y tú estás en un estado de verdadera escucha, solo en el acto de escuchar ocurren cosas. Este es un trabajo que hay una parte que es muy de controlar, de estudiar, de prever, de tal, mucho, pero en cuanto dicen motor,
Te tienes que olvidar de todo eso, porque ese trabajo ya está. Lo que queda es dejar que las cosas ocurran. Y este señor me enseñó a dejar que las cosas ocurriesen. A no jugar desde el control, a no jugar desde la precisión, a no jugar desde la técnica, sino jugar desde esa cosa interna que es abrirte al mundo a saco. A saco. A no tener miedo al error, a entender que el error es un factor más que te amplía tu universo. Y yo normalmente cuando empiezo un rodaje, yo entro como un elefante en una cacharrería, pruebo cosas, rápidamente te regulan y ya te dicen por aquí. Y en cuanto tienes la mira ya regulada, prácticamente voy en velocidad de crucero. Pero hay que tener el atrevimiento, no solo de complacer, sino de probar cosas. Y para mí, Claudio Tolcachir quizás sea lo más radical que me ha pasado en mi forma de entender la interpretación. Qué bien, me encanta que haya dinámica. ¿Alguna vez te han censurado alguna obra o alguna en la que hayas participado? Eso por un lado, y por otro lado, ¿en qué medida, desde dentro de la industria, en qué medida notáis los cambios políticos que hay? Hombre, sí que se nota. Tú notabas, por ejemplo, cuando venías hace unos años y venías a hacer una TV Movie aquí a Valencia, todo lo que hacías aquí en Valencia era muy blanco, o sea, algo que no incomodaba para nada a la clase política. ¿Que había una censura? No abiertamente, pero sí había una censura. O sea, notabas que tú para que haya un discurso más o menos radical o contestatario o incómodo para el poder, aquí en Valencia no se hacía. Directamente no se hacía. Todas las comedias, todas las TV movies eran como tolerables por Canal No. Sabes que era como una especie de comisariado político e ideológico de todo lo que se hacía. Y esa es la paradoja de las subvenciones también. Te damos la subvención si no hablas de nada que nos incomoda. Y eso sí que se ha vivido durante muchos años aquí. A mí que me censuren, la verdad es que no. También es verdad que he hecho lo que me ha dado la gana. O sea, y me he autoproducido lo que he querido. Sí. Hablando de tus cualidades personales, tanto personalmente como luego lo que mezclas con lo profesional, ¿qué es lo que más destacas en ti? ¿Y qué es alguna faceta o algún rasgo de otros compañeros que has tenido o que no has tenido te gustaría tener? Eso por una parte, tengo varias. Y luego también, ¿qué tiene que tener un director que a ti realmente te encandile para que tú apuestes al 100% por ese trabajo? Vale. Lo primero, mi mayor cualidad creo que es por el hecho de que soy el 10º de 11 hermanos y nací en medio de una multitud. Entonces a mí la gente me gusta. A mí la gente, o sea, al igual que a una persona puede que hable con un auditorio de 60 personas le acojone, a mí me gusta. A mí me gusta porque hay una cosa bonita en la interacción con la gente. Eso, para mí, cuando caí en un set de rodaje, yo estaba en mi elemento. Mucha gente distinta, pero todas con un componente vocacional con lo que hacen. Y para mí fue como encontrar mi sitio en el mundo. Eso es lo que traía yo. Lo demás, todo lo he adquirido de compañeros, de maestros, de profesores, de amigos, de parejas, de mis padres. Al fin y al cabo, lo que estamos intentando con la ficción es un poco contar una versión extractada de lo que es la vida. Y esas personas que me han servido de ejemplo para aprender a amar son impagables, son impagables. Yo estoy con una mujer, por ejemplo, que a mí me ha sublimado mi vida. O sea, lo que he aprendido a nivel humano con esa mujer no lo he aprendido en ningún lado. Y eso me ha hecho mejor en todo lo demás. Me refiero que no somos productos estancos en una cosa. Somos vasos comunicantes en muchísimas cosas. Y lo que nos hace mejor como personas, sin ninguna duda, nos hace mejor como profesionales. Porque mi escucha no es la misma. Si no fuera por mi mujer, mi amor o mi capacidad de amar no sería la misma
si no fuera por todas esas personas que me han enseñado qué es amar. Amar no es enamorarse, no, no, no. Enamorarse es un sentimiento muy egoísta, es de acaparar y tener, pero amar es un sentimiento de generosidad, de entregarse, de conectar con lo demás. Y eso solo hace a la gente valiente. Y la vida me ha puesto a determinadas personas que en eso han sido muy valientes y me han servido para tener unos ejemplos vivos de cómo posicionarse en el mundo. Y eso es impagable, eso es impagable. Mi deuda de gratitud con estas personas es impagable. He puesto muy cursi, es lo que hay. Sí, la de qué tiene que tener tanto igual personalmente como profesionalmente un director para que tú realmente apuestes por el proyecto, ya no sea por el personaje que te esté brindando, sino por lo que crees que te puede llegar a contagiar y aportar en ese mismo trabajo. Si en lo humano me inspira respeto, o sea, este ser humano en su esencia a mí me parece que vale la pena, su obra valdrá la pena. Eso sin ninguna duda. Si tiene un posicionamiento muy concreto y que a mí me despierta curiosidad, pues eso suma. Si encima le llega un guión que él puede sublimar, todo suma. Si encima es un proyecto que tiene un buen presupuesto, pues todo suma. Pero en esencia es la persona, en esencia es el ser humano que late ahí debajo. No, he estado con directores muy buenos, pero que tienen una relación más distante. O sea, de hecho, los hermanos Pastor son muy buenísimos, pero ellos no interaccionan contigo. Tienen contratado a un director de actores que es el que tal, ellos vienen, te explican cómo va a ser la tal y se van. Que está guay, sí, pero a mí me gusta otro tipo de director, más de un trato más directo. Creo que detrás de vosotros hay una chica que lleva esperando 3 veces para preguntar. Has dicho que cuando entraste en la academia... La Resal. Sí, te obligaron a rechazar tu acento. Me gustaría saber tu opinión si piensas que eso es quitar una parte de tu identidad, porque entiendo que si interpretas un italiano, pues no vas a tener un acento andaluz, pero porque si yo he venido aquí a aprender, tengo que rechazar parte de lo que soy. Sí, esa es una pregunta muy interesante. La verdad es que los demás profesores no me dijeron nada, ni acento, pero este sí. Y este era un profesor de dicción, con lo cual creo que era su trabajo. Sí, para empezar porque me aceptó la prueba por una razón que él no creía, entonces lo que sí me ponía como examen era demostrar que yo puedo hablar sin acento. Una vez que vio que yo hablaba sin acento con normalidad, ya no me volvió a decir utilízalo o no lo utilices. Pero sí que creo que fue una prueba muy radical para mí para tomarme en serio como actor, porque de verdad me obligaba a hacer un acto de hiperconciencia. O sea, de pronto tú hablas de una determinada manera y tienes que hablar de otra. Es muy choqueante para el cerebro, es una cosa que tienes que estar como alerta a las 24 horas. Y para mí, como ejercicio, como actor, me vino muy bien. Me vino muy, muy bien. Que ahora, por ejemplo, sí que es verdad que antes había un prejuicio con el andaluz, pero ahora cada vez está más normalizado que se hable en andaluz, en catalán, en gallego, en lo que sea. Yo en su momento me jodió mucho porque me requirió muchísimo esfuerzo, pero se lo agradezco, ¿eh? Se lo agradezco porque fue muy liberador, fue sentirme capaz. Si me puedo desprender de eso, puedo hacer cualquier cosa. Yo te quiero hacer una pregunta un poco concreta, que es, bueno, lo general es que si crees que el humor en el cine es atemporal, y te pongo el caso concreto de Torrente, porque bueno, ya ha salido Santiago Segura, ha dicho que el año que viene saldrá otra entrega, y quiero saber tu visión también de si crees que puede seguir manteniendo ese humor típico de todas las ediciones antiguas de Torrente, o hasta qué punto tiene que verse ubicado también a cambiarlo por cómo avanza la sociedad y que no se ve lo mismo ahora que cuando salió Torrente en su día. Yo creo que Santiago Segura es un tipo muy listo,
sabe leer muy bien lo que ocurre en la actualidad y la fagocita, y del primer torrente al segundo ya hay cambios, del segundo al tercero ya hay otros cambios, del tercero al cuarto hay cambios, y sabe cómo hacerle un lifting muy bien a ese personaje que para mí no deja de ser una representación de lo que es una parte de España. Y esa parte de España sigue más activa que nunca. De hecho, ahora tienen un partido político que los representa. Entonces, si es el humor que a mí más me mola, no. De hecho, yo nunca he ido al cine a ver ninguna de las Torrente. Pero defiendo que se vaya al cine, y si el tío moviliza gente para ir a las salas de cine, bravo por él. Porque creo que hoy en día movilizar a gente para que vaya a una sala de cine ya me parece una proeza. Me parece una proeza. Y él lo sigue haciendo. Igual que hice 8 apellidos marroquíes, y la verdad que yo decía, esto no lo va a ver ni el Tato. Y ahí se tiró 3 meses en cartelera. No lo juzgo. O sea, creo que esto es una industria que debe ofrecer de todo. Rilke decía algo así como que la belleza es aquello terrible que soportamos. ¿Tú cómo crees que el arte, en este caso el cine, puede ayudarnos a superar duelos o desasosiegos, un poco lo terrible de la vida? No creo que el cine ni ningún arte nos salve, ¿vale? Eso de entrada. No creo que ningún cine ni ninguna obra nos vaya a salvar. Nos salvamos nosotros. Nos salvan nuestras estructuras afectivas, nos salva nuestro crecimiento personal, nos salva todo eso. Sí que es verdad que el arte, cuando pasamos por esas zonas oscuras, por esas zonas de incertidumbre, nos hace sentir que no estamos solos, que lo que estamos viviendo ya lo han vivido otros, que de lo que han sufrido otros se han aprendido cosas. Y eso sí es interesante. Entender que tanto en nuestro placer como en nuestro dolor hay algo que nos conecta directamente con todos los demás y que se puede aspirar a una comprensión más profunda de la realidad del mundo. En eso sí que creo que el arte es interesante, en creer que somos algo más que un trozo de carne con ojos, que somos personas sintientes y que de alguna manera estamos metabolizando la vida constantemente. Y en ese movimiento está el vivir realmente. Yo creo que a nivel vital son mucho más interesantes los poetas que los médicos. Creo. Bueno, nos hemos metido en espesuras, ¿no? En 2011 hiciste una miniserie sobre los atentados del 11M. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo fue representar un tema tan sensible y más desde el punto de vista de la persona atacante? Hay toda una historia detrás, ¿sabes? Hay toda una historia. Mi corto del 2008 con el que ganamos el Goya iba sobre el 11M. Entonces me llega la posibilidad de interpretar a Yamal el Chino, o sea, al líder militar del atentado del 11M, y me generó muchísimo conflicto. El director me conocía y cuando me lo propusieron yo dije que no. Dije que no me apetecía. Y el director, Daniel Cebrià, me llamó y me dijo, vente a Madrid, come conmigo, y después de esa comida, si no quieres interpretarlo, no lo hagas, ¿vale? Entonces yo fui a esa comida y mientras estábamos ahí tomando un vermú, aparece un matrimonio, así de 50 y tantos, que me saludan, me dan una buena vibra inmediata, maravillosa. Eran 2 seres de luz. ¿Te importa que Clara y Manolo se sientan con nosotros y coman? No, claro, tal. Y nada, empezamos a comer, a hablar, y de pronto él saca el tema de la miniserie, tal. Y a bocajarro me dicen, mira, nosotros somos los padres de una víctima del 11M, de un chico de 19 años que, vamos, lo pilló la bomba cerca y lo trituró. Y somos amigos de Daniel, sabemos la historia que quiere contar
y él dice que tú puedes ser el mejor Yamal el chino que se puede hacer. Entonces nosotros, en nombre de nuestro hijo... Perdón, me sigo emocionando aún hoy en día. Y en nombre de nuestro hijo, creemos que te pedimos fervientemente que hagas de Yamal el chino. A mí se me cayó el culo. Se me cayó el culo. O sea, de pronto, en mis neuras como artista, se encontraron con una cosa tan humana y tan honesta y descarnada que les dije, por supuesto que sí, que lo voy a hacer. Y lo hice. Y esta fue mi razón para hacerlo. Y enlazando con esto, también durante el rodaje de esa miniserie, fue la primera vez en mi vida que somaticé algo de interpretar. Esto es, yo termino mi jornada y yo hago así, clac, y desenchufo de mi personaje y no me llevo nada a casa. Pero yo recuerdo que rodamos en Atocha y el tren estaba parado y en un momento dado miré para arriba y arriba aún quedaban las marcas del bombazo real en Atocha. Y se me instaló algo en el cuerpo que yo no sabía lo que es, pero me visten, tal, la mochila, me subo al tren, debí subir con tal careto que a medida un tren con 100 extras, o sea, hacer callar a 100 extras, requiere su mérito, ¿eh? Pues yo me cogí con la bolsa y empecé a andar por el tren y por donde pasaba se iba haciendo el silencio, pero un silencio pesado, un silencio sepulcral, hasta que llegué al sitio y sentí y de pronto me hizo ¡plap! Salí corriendo como pude y hice así, ¡buah! Eché todo. Vinieron, me dieron agua, está bien, sí. Esa fue la única vez en mi vida donde yo noté mi cuerpo reaccionar ante algo que yo estaba interpretando. O sea, por dar otra perspectiva más, ¿no? De que este trabajo te puede tocar y te puede tocar desde un lado que tú no esperas. Bueno, eso fue la historia del 11M. Ese sector del fondo me gustaría que me desafiara un poco. ¿No? Mua, 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 mua. ¿Hay alguna novela que le gustaría adaptar bien como director o como actor? Me gustaría hacer una serie de las tribulaciones de Macrol el Gaviero. Tú metes por internet Macrol el Gaviero y te salen como 5 libros del mismo autor y me encantaría hacer una saga de eso. Me gustaría. Y luego ahora estoy escribiendo un guión que se llama Los años de la abundancia, que a mí me gustaría hacer en el futuro una trilogía que se llama la trilogía del hachís. La primera hablaría del boom de los años 90 en Ceuta, porque en los años 90 en Ceuta ocurrió algo muy peculiar. Es que normalmente el tráfico de hachís se hacía con pateras o con barcos de pesca desde Ceuta a la península. Pero unos chicos musulmanes les tocó hacer la mili en el Ferrol y conocieron al hijo de un narco muy importante que les enseñó cómo se traficaba con las planeadoras en las bateas. Entonces ellos tuvieron la idea de importar esa idea de las planeadoras de las bateas a Ceuta. Y durante 4 o 5 años fue un festival de pasar hachís, porque ni siquiera la policía tenía embarcaciones para poder neutralizar eso. ¿Y qué pasó? Que en una ciudad absolutamente deprimida como Ceuta empezó a entrar dinero. Claro, todos los chavales empezaron a traficar con planeadoras y empezó a entrar dinero en Ceuta y de pronto los restaurantes se llenaban, se construían edificios, las tiendas estaban llenas, se abrían tiendas y durante unos años, que los llaman los años de la abundancia, las autoridades como miraron a otro lado. Hasta que empezaron las peleas entre bandas, los asesinatos, entonces ya todo cambió. La película que estoy escribiendo va sobre esa época, ¿vale? Luego me gustaría hacer
otra película sobre la irrupción de las asociaciones. De pronto, el traficante convencional se tiene que adaptar a que hay unas asociaciones donde la gente va y se aprovisiona como en una farmacia, ¿no? Es que me gustan las historias que son... La palabra es el final de una época. Como las películas del oeste del final, crepusculares. Me gustan las vidas crepusculares. Me gusta hablar sobre esas profesiones o formas de vivir que van a perder su sentido o pierden su sentido. Antes había academias de mecanografía. Irrumpe el ordenador y eso muere. Las películas por internet mataron a los videoclubs, pero esto me interesa. A mí me genera curiosidad. No sé nada que venía esto. Me enrollo como una persiana. Yo quiero preguntar, volviendo a la RESAT, que tengo una hermana estudiante allí, y desde que ha entrado ha vivido problemas de financiación, problemas de tensiones con el gobierno actual de la comunidad. Hombre, la está ahogando. La está ahogando. Por eso quiero preguntar si la situación, porque en Valencia también hay problemas en la ESAT, problemas de estructura, de goteras, ratas. Quiero preguntar si la situación siempre ha sido así de mala, ¿por qué un gobierno puede decir ahogar un elemento de prestigio como puede ser la Escuela Superior de Arte Dramático? Y ya apoyándome en esta pregunta, ¿cuál es el papel que debe tener el arte frente al poder político? El rol del papel ante el poder político siempre es incomodarle, plantearle preguntas que le comprometan, si no está muerto. Eso para empezar. Por otro lado, las universidades están en un grave peligro, pero grave, porque hay una estrategia que es depauperarlas, o sea, restarles financiación, infrafinanciarlas y estimular el auge de universidades privadas. Eso es un hecho, se está haciendo con la sanidad y se está haciendo con la educación. Las universidades están hiperinfrafinanciadas respecto a hace 15 o 20 años, que ya estaba mal entonces, que ya entonces, hace 15 o 20 años, estaba jodido, pero ahora es salvaje. Y como no os espabiléis, os quedáis sin universidad. Vamos, yo creo que la próxima generación no tendrá universidad pública o será subsidiaria o muy reducida, porque hay una voluntad. Tú lo ves con Trump, que de pronto cierra grifos a universidades súper consagradas, porque estar en sitios donde se enseña a pensar se ha vuelto realmente peligroso para el sistema. Y creo que el paradigma de educación, antes la escuela, la universidad transmitía información, pero desde la era de Internet, ahora estas instituciones lo que tienen que enseñar es a pensar, a que haya una actitud crítica en esos océanos de información que hay. Si hoy en día la información está a un clic, pero a un clic hay una IA que te cuenta lo que quieras y te miente y no la cuestionas. Por eso yo sí que reivindico que hoy, más que nunca, hace falta gente capacitada, con una actitud crítica, con una especie de capacidad de arbitraje en este mundo tan loco que está, donde cualquier influencer es capaz de soltar cualquier mierda por la boca sin sonrojarse. O sea, yo el otro día me vi una entrevista del Chocas, bueno, un de estos del Chocas sobre Milei, y decía, pedazo de ignorante. Pero es que ahora la gente no es que milita en su ignorancia. O sea, antes te podían rebatir con la verdad de algo y tú vas a replegarte. Ahora no. Ahora es presumir de tu ignorancia. Es como si tu opinión... No. Las opiniones no son respetables. Son respetables las personas. Es respetable tu decisión y tu derecho a decir la opinión que quieras. Pero tu opinión debe soportar la crítica. Debe someterse a crítica. Si no, lo único que estamos creando son dogmas. Si tu idea soporta la crítica, pues se ha ganado el sitio. Pero si no la aguanta,
Luego dicen, no, es que mi opinión de que yo soy superior a los demás. Chato, hasta ahí podíamos llegar. Vamos a discutirlo, vamos a debatirlo. Yo creo que las personas y el derecho a opinar son respetables, las opiniones no son respetables. Las opiniones a crítica, totalmente. ¿Qué piensa de la inundación que está haciendo el mercado con películas monótonas, después de contarnos su experiencia con la miniserie del 11? Claro, ahora el mercado está, tú empiezas una peli puede ser que sea igual a la que tienes al lado, y este panorama puede dificultar la entrada a producciones como la que usted ha contado. Tutéame. Yo creo que por un lado las plataformas han traído algo muy guay y es como que de pronto se producía más, había como más demanda de producto y eso ha estado guay. Lo que pasa es que ha crecido tanto que las plataformas intentan ir a esa zona amplia, entonces estas plataformas se han acabado convirtiendo un poco en el Burger King y el McDonald's del audiovisual. Es difícil encontrar algo que se salga de la norma. A mí la sensación que tengo muchas veces es que parece que es un algoritmo el que ha diseñado el guión. No todo está muy bien empaquetadito, pero yo creo que el propio mal acaba generando su remedio. Yo creo que en una cosa tan uniforme, el distinguirse va a ser el reto. En los próximos años yo creo que las plataformas van a tener que apostar por propuestas más atrevidas por pura supervivencia. Es que no pueden estar compitiendo todas con la misma mierda. Entonces, eso va a generar, eso no va a generar como buscar nuevos caminos. O quiero pensar. Sí, con esta línea me gustaría saber tu opinión sobre la guerra entre Netflix y Paramount para comprar Warner. ¿Qué les parece que se puede ver? Bueno, a mí me parece insultante el posicionamiento de Trump diciendo que no, que esto tiene que ser así. Yo creo que Estados Unidos está en un proceso de involución. Creo que es un Estado que ya no es democrático, es postdemocrático. O sea, y la posverdad, creo que Estados Unidos está dando muestras de agotamiento grave como institución, como Estado, y eso nos afecta a todos. La ultraderechización que está ocurriendo a nivel global nos afecta a todos. Y todo lo que ocurre en Estados Unidos a nosotros nos pringa de alguna manera. De hecho, la crisis financiera de las subprimes, vosotros igual sois jóvenes, pero nos la comimos de una crisis que era de los americanos. Y nosotros aquí les acabamos inyectando a los bancos 38.000 millones de euros, que nos afecta. En cada uno de nosotros ha pagado 1.500 pavos de lo que le toca a cada ciudadano para pagar esa deuda de los bancos. Con lo cual, yo creo que la lucha esta de Paramount es un síntoma, no es el mal en sí. Cuando tú ves que en un país se castiga y se echa a un humorista de un late show y tiene que haber una revolución a nivel nacional para defender a ese humorista y lo devuelvan al sitio, entonces te das cuenta, tú en una sociedad donde ves que tiran al humorista, esa democracia ya está flaqueando. Y eso por contagio nos está afectando. En Francia la ultraderecha está subiendo muchísimo, en Holanda, en Bélgica, aquí en España. Estamos viviendo una subida de Vox que asusta. Creo que es parte del proceso, creo que es saludable que ocurra, ¿sabes? Porque la sociedad funciona por tesis, antítesis, síntesis. Y estamos en esa lucha permanente, ¿no? Alguien decía una cosa pendular. Yo creo que la historia no se repite, pero rima. Acaba rimando. Y sí que creo que los desafíos importantes que probablemente os toque a vosotros, esos desafíos importantes,
que son el desafío ecológico, el desafío social, el desafío feminista, el desafío de los derechos de la gente LGTBIQ. Todos esos dos desafíos o los abordamos de forma colectiva o no vamos a poder hacer nada. Y ese va a ser el reto de los próximos años, porque creo que cada vez las percepciones son más atomizadas. El sistema le resulta muy cómodo tenernos en nuestras campanas, cada uno en la suya. Y es como un poco, vamos a volver a hablar de determinados consensos que nos construyen como sociedad. Y aquí ya me pongo político. Cambiemos de tercio. ¿Y cuál es tu proceso, por ejemplo, a la hora de elaborar una serie o una pieza cinematográfica? ¿Como actor? No, a lo mejor más como director, porque no sé, ¿qué consejos también nos darías a nosotros que queremos hacer, yo qué sé, a lo mejor un documental o un corto en algún momento de nuestra vida? Mi mayor consejo es que os ciñáis en una idea, aunque sea muy sencilla, pero sólida. Esto es, tú puedes coger la vida de una persona, desde que nace hasta que muere a los 89, ¿vale? Vas a tener que escoger una serie de hitos. Para mí, lo más difícil y fácil a la vez es saber qué puntos son los que tú decides unir, porque solo el mero hecho de escoger esos puntos ya establece un camino. Esto es, si tú empiezas por el nacimiento de esa persona, ves cómo el médico la saca y le pega un cachete en el culo para que reaccione, y seguidamente en las siguientes secuencias lo pones a los 10 años, cuando este chico acaba de hacer algo malo y su padre le cruza la cara con una bofetada. Esos dos acontecimientos ya están implicando como un camino, porque tú has asociado ese acontecimiento de una bofetada con el de otra bofetada. Esta cosa tan tonta de saber qué puntos son los que deseas unir y de qué manera, para mí es lo más difícil y lo más fácil de cualquier historia. Lo demás es echarle amor y empatía, pero realmente es la idea base. Yo creo, Robert McKee lo llama la idea controladora, Truby lo llama el principio fundador, cada maestro de guión le llama de una determinada manera. Yo la llamo la línea de puntos invisible. O sea, que toda historia, cuando es potente, hay un hilo invisible que lo une todo, como que desde que tiras la flecha de la salida hasta que cae en el centro de la diana hay una curva perfecta. No estas películas que parece que van de un lado a otro pero no te llevan a ningún sitio, porque la idea, el anclaje interno falla, y al final creo que es lo básico. Buena pregunta. El tema de los reconocimientos individuales, las redes y demás, o sea, ¿tú cómo lo interpretas? Lo digo a raíz de que hace poco Timothy Chalamet tuvo un discurso súper viral en internet donde decía que como buscaba la grandeza, se quería rodear de los más grandes, sacando de los más grandes, y a lo mejor es un impulso con el que un actor puede trabajar de una determinada manera con un objetivo. En tu caso, ¿tú cómo lo interpretas? ¿Es algo que en tu día a día quizá no, pero de vez en cuando se te venga a la mente, haga que te fijas más? ¿Algún tipo de objetivo concreto más? Así como de premios individuales, no pierdo el tiempo para nada en eso. Para nada. Aparte que no es mi trabajo. O sea, ni es algo que dependa de mí. Tu trabajo está ahí y luego hay unos señores que deciden si vale la pena o no vale, o si se promociona o no se promociona, si se premia o no se premia. Bueno, igual en los cortos es más porque es la única vida que tienen los cortos. Te gusta que tengan premios tus cortos porque es la única manera de que tengan recorrido. Pero mi trabajo, si me dan premios o no me los dan, la verdad que no pierdo para nada el tiempo en eso. O sea, los premios son como los nacionalismos, son como los pedos, solo le gusta que se los tiren. Y he visto a gente ponerse muy tonta con los premios, pues muy tonta. O sea,
De pronto ganan un Goya o ganan un tal y tienen que pasar su pájara. Pero luego se les pasa, ¿eh? Pero... Y a todos nos afecta, ¿eh? No quiere decir que yo esté a salvo, pero sí que, es algo con lo que hay que bregar. Esto es un poco principio opinión mía, pero también me interesa saber qué piensas. Parece que estamos viviendo como en una especie de falsa democracia en la que al final los poderes, las élites controlan los flujos de comunicación y de información y qué se puede decir y qué no. Sobre todo a nivel filmográfico, hay grandes conglomerados que gestionan, financian y emiten películas, series. En estas series, pues yo creo que es opinión mía, luego te preguntaré, pero me parece que les dicen lo que ellos quieren decir y emiten lo que ellos quieren decir. Y nosotros somos una sociedad muy consumista en la que vemos estos contenidos, los consumimos, no los criticamos ni nada, simplemente nos los comemos y pasamos a la siguiente cosa. ¿Y qué opinas de que como sociedad nos estemos convirtiendo en esto, en una sociedad que pensamos que tenemos el poder porque nos lo hacen pensar así, nos lo dicen en varios medios de comunicación, pero realmente estamos viendo una imagen o un frame de lo que ellos quieren que veamos y lo que ellos quieren que escuchemos? Que aquí hay tela que cortar, ¿eh? Aquí hay tela que cortar porque hay algo que os atañe sobre todo a vuestra generación que no hay precedentes. Hay algo, hasta ahora creo que la humanidad ha venido creciendo con una juventud que de pronto cuestiona, hace tambalear el sistema, asimila algo nuevo y sigue para adelante. Creo que ese paradigma en esta época se quiebra un poco, se quiebra por la irrupción de Internet. Antes el poder se quedaba con nuestra fuerza trabajadora, con tal... Siempre el poder nos sometía por algo. Lo que incluso George Orwell calculaba en sus pesadillas más dantescas es que las grandes multinacionales lo que se han apropiado es de nuestra atención. O sea, aquí todos somos yonkis de la dopamina en mayor o menor medida del scroll. Todos. De pronto hay una tecnología sofisticadísima que te va proponiendo lo que te va a mantener enganchado. Eso no hay precedentes en la historia. En eso nunca ha pasado. Y eso es un reto que tenemos que asumir hoy en día. Yo, por ejemplo, con mis hijos les enseñé desde muy pequeños de que determinadas horas no hay móvil. Entonces ellos... Y les dimos el móvil muy jóvenes, ¿eh? No es que seamos... Pero, por ejemplo, se entra a casa y se enmudece el móvil. Cuando comemos, evidentemente ni de coña, ningún tal. Pasamos la pandemia y durante la pandemia tenían 2 horas de jugar con las máquinas. Pero es que además a veces ni las acababan las 2 horas. Y lo teníamos como muy... Y ahora no les ponemos ningún límite. Pero hay determinadas reglas en casa de que no hay tecnología. Y yo noto que el rapto es tremendo. O sea, os han secuestrado la atención. Aparte que habéis perdido capacidad como teníamos nosotros de ser más contemplativos. ¿Cuál es el último día que recordáis que habéis estado sin móvil? Y ahí creo que está una de las claves de uno de los retos contemporáneos, de que multinacionales se han adueñado de nuestra atención. La han hecho suya, compiten por ella. Es lo que les interesa, saber cuáles son tus gustos, por dónde te pueden entrar, tal, y tu algoritmo trabaja para ti. O sea, está diseñado para entretenerte a ti. Eso es terrible. O sea, el mundo se ha convertido en millones de microcampanas que se retroalimentan. Y ahí sí que hay un reto interesante. Volver a recobrar esa capacidad de mirar la mirada, de limpiar la mirada y mirar, de interaccionar con el que tienes cerca, de leer. O sea, el caso de la lectura, yo noto una merma en la lectura. Cuando yo era joven leíamos mucho más, leíamos muchísimo más. Ahora se lee en diagonal y rapidito. Y ahí sí que creo que hay pérdidas. Ahí sí que creo que
que es una putada, pero hay un empobrecimiento intelectual de la gente. Y con eso tendréis que estar al loro. No soy de los que piensan que cualquier tiempo pasado es mejor, para nada. Pero sí que hay un reto que es de este momento y de que nunca ha habido antes. O sea, mira que yo tengo redes, me he criado un poquito en esto y aún así veo que ha sido muy rápido todo, demasiado rápido. Y que hay unos señores con un sentido del negocio absolutamente depredador, no han tenido ningún coto. Ahora parece en Australia sí que se ha cuestionado a Meta por determinadas prácticas y se le ha limitado. Y es la primera vez, cuando esto debía de haber ocurrido hace 15 años. Y estoy seguro de que vuestros hijos os mirarán y dirán, pero vosotros erais capullos que le tolerabais todo esto a Meta y a estas empresas. Pues sí, que no sabíamos, realmente no sabíamos el alcance de esto. El otro día, un amigo mío que es psiquiatra me dijo, métete en tu Instagram, métete en un vídeo aleatorio, tal. ¿Te ha salido un animalito tal? Sí, sube. ¿Ahora te ha salido uno de accidentes? Sí. ¿Ahora te ha salido tal? ¿Ahora te ha salido una cosa de tema médico, verdad? Bueno. ¿Ahora ha entrado el anuncio de una clínica o algo así? Sí. ¿Y las clavo? Todas. Y yo creo que veo las redes no por inercia, sino que busco cosas. Pues es que lo clavó. Dice, no, es que ahora estoy estudiando una tesis doctoral sobre esto y es acojonante cómo nos han colonizado la atención, nos la han colonizado y ese es un enemigo con el que tendréis que bregar porque vosotros os lo coméis. Hay gente de mi generación que no frecuenta las redes sociales y no les afecta, pero vosotros es un dragón con el que vais a tener que bregar. Porque si no, la realidad os la darán masticadita y a cucharadas y no os cuestionaréis nada. Pero ahí está, yo creo que ahí empieza uno de los primeros retos y desafíos generacionales, vuestros. Bueno, después de este momento de euforia, ¿alguna pregunta más? Ah, perdón. Ya que estoy aquí, que volviendo un poquito más a tu rol como actor, quería preguntarte que si podrías contarnos cuál ha sido la preparación más intensa que has tenido que afrontar para afrontar un papel. Pues fíjate, fue una sesión de un día, un papel que interpreté, lo hablé con él viniendo en coche, de un día, en un corto que eran 4 días de rodaje y yo estaba un solo día en ese corto de 4 días. Y tenía que interpretar a un pederasta, a un pedófilo, que es distinto pedófilo que pederasta. Y yo acababa de ser padre de mi hija, o sea, tenía un nene de 3 años, una hija de días, y estaba con el subidón de la paternidad en su apoteosis, y al mismo tiempo tenía que interpretar a un pederasta. Y dices, hostia, ahora tengo que desmantelar mi sistema de juicios y no juzgar a este señor. Y no podía. Entonces hablé con una madre de mi hijo en el cole, que ya había, en alguna conversación así como de pasada, en algún descanso, me habló de que estaba siguiendo un trabajo que estaban haciendo en Alemania con pedófilos. Y le comenté el tema, oye, que tengo que afrontar este personaje, noto que mi ser se niega a interpretarlo, que hay algo que está bloqueado ahí que me impide interpretarlo desde un sitio honesto. Y me dijo, más que soltarte ninguna chapa, te voy a presentar a una persona. Y me presentó una persona que se estaba tratando sobre el tema de la pedofilia. La pederastia es una cosa y la pedofilia es otra. La pedofilia es sentirte atraído por los niños, ¿vale? Y la pederastia es el ánimo de satisfacer ese deseo. Que digamos que el pederasta es el que quiere llevarlo a cabo y el pedófilo es el que simplemente lo siente y necesita hacer algo con ello. Entonces este señor me explicó, es que lo mío
es como lo que le pasa al que nace hombre pero se siente mujer, o la persona que es homosexual. No lo ha escogido. O sea, de pronto crece y ve que eso está en él. Solo que si eres homosexual, hoy en día no te penaliza, si te sientes mujer, hoy no te penaliza, pero ser pedófilo sí te penaliza. Y desde ahí lo entendí. Desde ahí lo entendí como algo sobrevenido que tú no lo escoges, que la putada es que te cae encima. Y desde ahí lo pude hacer. Pero ese fue el más desafiante. Desafiante de admitir, yo no puedo interpretar a este señor, no soy capaz. Y pedir ayuda. Y pedir ayuda. Ese para mí es el más complicado. O el que a mí me confrontó con cosas heavies. Cosas de tener pesadillas. O sea, nosotros hemos hecho muchas preguntas, pero ¿hay algo que te gustaría contarnos si quieres que debamos saber? Que, no sé, que sientas que igual nos vendría bien. ¿Puedo hacer un ejercicio de imaginación? ¿Qué edad tenéis de media? 21. Que es una edad cojonuda, 21, ¿eh? O sea, yo recuerdo haber tomado grandes decisiones a los 21. Y si yo viera a mi yo de los 21, quizá le daría 3 consejos muy simples. El primero, paciencia. Paciencia. Paciencia de no obsesionarme con los objetivos, pero sí estar muy enchufado en el presente. Sí estar muy consciente de lo que te rodea en el presente. No, ni anclarte al pasado, ni tirar demasiado hacia el futuro, sino estar muy aquí. Porque el futuro no deja de ser más que la suma de este presente y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Cuanto más os enchuféis en el presente, mejor. La otra, disfrutad. Disfrutad. En el sentido profundo y radical de la palabra. Disfrutad. No creo en ese principio de que hay que sufrir para llegar a lo sublime de las cosas. No, hay una parte que es pesada, que es de estudiar, que es de hincar codos, que es de disciplina. Vale, esa parte la admitimos. Pero hay que disfrutar. Si no se disfruta en el sentido profundo de la palabra, al final la vida es una cosa de bisutería. ¿Que vienen hostias y que duelen? Sí, claro, pero es que eso no nos lo tiene que explicar nadie. Pero abrazar con el mismo amor lo bueno que nos dé la vida como lo jodido, lo doloroso. ¿Vale? De hecho, se habla mucho de lo positivo y lo negativo. Yo creo que esa es una división tonta. Lo que es positivo y lo negativo funciona solo cuando es muy obvio. O sea, es evidente de que ponerte delante de un autobús que viene en marcha es negativo para ti. Eso es evidente. Pero hay otro terreno que es lo que nos mueve del sitio. A mí me gusta utilizar el concepto de que se nos muevan los muebles. Cada vez que la vida os dé una andanada que nos mueva los muebles y os acojone, dadle las gracias. Fíjate, es heavy lo que estoy diciendo, de que de pronto algo te mueva del sitio, pues darle las gracias. Porque cada vez que se nos mueven los muebles del sitio, aprendizaje garantizado. Pero además aprendizaje de los guays, de los que incorporas para el resto de la vida. Mitifican la seguridad. No, uno ha de ser seguro de sí mismo. No. Uno ha de ser capaz de dudar de cualquier cosa sin perder la serenidad. Dudar es sabio, dudar es sano. Lo que es terrible es la necesidad de certeza. Si uno vive con la necesidad de certeza, va a ir aferrándose de un dogma a otro. Pero si uno se atreve a dudar y cuestionarse,
en medio de esa bruma hay una lucidez muy interesante, muy, muy interesante. Y yo creo que lo que nos libera no es ni la disciplina, ni el esfuerzo, nos libera entender de una forma profunda. Y para entender de una forma profunda hay que estar con todo tu ser en un proceso de apertura entre lo que ocurre. O sea, si estamos operando desde esa parte que sabe o controla o cree que es lo correcto, creo que la vida se desaprovecha. Disfrutad de las incertidumbres, disfrutad de las inseguridades, disfrutad de aquello que normalmente os dicen que no mola. Porque a mí, personalmente, en mi trabajo es lo más rico que he hecho. Donde, en principio, lo chungo se ha convertido en algo enriquecedor. Porque esa es la paradoja de la vida. No hay blanco y negro, hay una riquísima escala de grises y de muchos otros colores, y que si uno está en un proceso de apertura, pues las puede disfrutar. Y luego vuelvo a lo de amar. Amar, que es una palabra como muy devaluada, pero amar es lo más punky, lo más radical que podéis hacer. Aunque suene así muy cursi, pero no creo que haya algo que requiera más valor en el mundo que amar. Eso es un spoiler que os hago de la vida. ¿Alguna cosa más? ¿Nada? Pues... Espera. ¿En qué os queréis especializar? Naboleo. ¿A ti qué te gustaría, en qué te gustaría especializarte? No lo sé, porque a mí me gustaría ser actriz. Muy bien, ya tienes algo claro. Pues todo lo que estudies suma. Yo he conocido actores que vinieron desde el mundo del montaje. Fíjate que desde el montaje a la interpretación no tienen nada que ver. Pues curiosamente tienen una cosa muy interesante, que es que el concepto del raccord emocional, estén en la secuencia que estén, se orientan mejor que nadie. O sea que todo suma. Y si te toca ser camarera, eso te va a enseñar como actriz. Lo bueno para el trabajo de actor es que todo suma. Pero te ha de atravesar, no lo tienes que vivir en piloto automático, lo tienes que integrar de alguna manera. ¿A ti qué te gustaría especializarte? ¿No lo sabes? Dime 3 cosas que... Me gusta mucho lo de diseño. Ajá. Me gusta mucho diseñar, que se encanta, tal, no sé qué. También la creatividad, pensar ideas, no sé qué. Y la otra... No sé, porque es que también tengo como división, ¿sabes? El otro día estaba pensando en esto de que me gustan las marcas, como por ejemplo de lujo, que sí, YSL, no sé qué tal, me gusta ese mundo, pero por otro lado digo, también me gustaría como ayudar a personas, no sé qué, porque también me toca mucho ese lado muy emotivo, que si una ONG o algo así, ¿sabes? Comunicar. Entonces es como que estaba dividida, lo estaba hablando con una amiga y digo, ¿dónde está el intermedio? No hay. Ese es tu camino. Ese es tu camino. Está guay. Es precioso. En ese camino que no ha hecho nadie, a mí me tocó hacer carrera de actor cuando no había ningún moro actor, ningún referente. O sea, pues ese es tu camino. Es maravilloso. ¿Alguien que quiera ser director? ¿Nadie tiene la esperanza, el sueño de ser director? ¿Guionista? Son más de publi de periodismo. Son de publi de periodismo. Vale, pues muy bien. ¿Documentales? ¿Desde qué lado? ¿Desde la realización, el guión, el montaje? La investigación. Ole. Pues ahí, con el documental,
Vuelvo al consejo de antes, que con el documental es interesante detectar el hilo invisible. ¿Sabes? La idea que sea relativamente sencilla, pero muy poderosa, muy solvente. ¿Sabes? Porque si no, el montaje es un infierno. Si no hay una idea fuerte detrás, pero una idea fuerte no limitante, sino una idea fuerte pero flexible que lo pueda cohesionar todo. ¿Sabes? Una pregunta poderosa ante la que se construye todo. Ese es mi consejo, porque si no, el documental uno acaba descubriendo el mejunje mientras monta, pero eso puede ser un año montando. Pero si tienes una idea clara de partida, es mucho menos tiempo y es mucho más disfrutable. ¿Os aburrís ya? ¿Os cuento alguna anécdota del curro? A ver. Os voy a contar una historia personal, ¿vale? Y tiene que ver con un amigo actor que llevábamos como una década sin vernos, y de pronto viene a Valencia y me dice: tío, estoy en el Vips de Gran Vía, vente para acá y nos tomamos un café. Y digo, vale, allá que me voy. Nada, mucha alegría, nos abrazamos, empezamos a contar la vida, tal, muy guay. Y en un momento dado se queda mirando así, como a este lado, y yo hago así. Y había una señora 70 años, súper bien vestida, con sus joyas, su pelo de peluquería, vamos, ahí la señora, y la señora me miraba así como... Y yo ahí, señora, ¿se encuentra bien? Sí, sí, pero es que eres idéntico a mi hijo. Ah, pues me alegro, señora. No, es que mi hijo murió el año pasado. Wow. Ay, ya la cosa se fue enrareciendo. Vale, señora, ¿puedo hacer algo por usted? Y la señora me dice, ¿te puedo pedir un favor? Y digo, bueno, usted dirá. Y me dice, antes de irme, ¿te puedo decir... ¿Te puedo llamar Carlos? Y tú me dices adiós, mamá. Ya superado el estremecimiento así del comentario, digo, vale, señora, si es eso lo que quiere, yo se lo concedo. La señora se va ahí comprando sus cositas y tal, y yo con mi colega, qué mal rollo, ¿no, tío? Esto muy raro, tal. Ah, pero seguimos charlando de la vida y de pronto me dice, colega, tu madre. Y me va la señora desde el fondo de la tienda. Carlos, Carlos. Y yo, mamá, adiós, cariño. ¡Mua, mua, mua! Me manda 8 besos. Pues tampoco cuesta nada hacer feliz a una señora. Súper guay. Terminamos de tomar el café y pedimos la cuenta. Y viene el camarero con la cuenta y me dice, ahí tiene 80 euros. Y yo, ahí, 80 euros y son 2 cafés. Dice, no, es que su madre me dijo que le cargara a usted la cuenta. Y digo, hostia puta. Y me pongo a pensar, digo, esta la alcanzo, tío. Le digo a mi colega, tú ves por la calle de allí y yo subo Gran Vía para arriba. Y en esto que estoy subiendo por Gran Vía y la veo como a 300 metros y empiezo a gritar, ¡eh! Y veo que la señora empieza a acelerar el paso ahí. Voy corriendo, llego hasta la señora, la trinco del bolso, empezamos a tirar, de pronto el bolso hace ¡plá! Y estaba lleno de pelo. El pelo que os estoy tomando a todos. Hijos de puta, ¿cómo os reíais de mi desgracia, eh? Pues esta historia nos la inventamos un hermano mío y yo. Y cada vez que bajamos a Ceuta y coincidimos ahí y hay alguien que no la conoce, la contamos y cada año la vamos enriqueciendo con distintos detalles.
Pero luego, con el tiempo, me di cuenta de que esta historia encierra prácticamente todos los ingredientes de un guión. O sea, la exposición, los puntos de giro, la curva de transformación, todo está en esta historia. Yo cada vez que doy un curso de guión, empiezo por contar esta historia. Pues nada, me alegro de que hayáis picado.